Buenos días, profe. Doctores, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Profesor, buenos días, sí, señor. Sí, Muchas profe, ¿te gracias. escucha? Buenos días. Listo. ¿En qué quedamos de la clase pasada? Hola, profe, buenos días. Llegamos hasta resultado. Hasta resultado, listo. Entonces ya casi vamos a terminar lo que significa todo el tema de... Creo que alcanzamos a ver físico o material o jurídico de mera conducta, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Listo, perfecto, gracias. Vamos entonces hoy a ver un tema que se llama el nexo de causalidad y la imputación objetiva. Nexo de causalidad y la imputación objetiva. A ver, el nexo causal es la relación entre la conducta que se despliega por ese sujeto activo, ¿cierto? Por ese autor y el resultado producido, ¿sí? ¿Qué debemos decir? Recuerden ustedes que en el artículo 9 de ese Código Penal se hablaba que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Lo pueden revisar. Artículo 9 del Código Penal. Si alguien lo tiene por ahí, lo podemos leer, por favor. Artículo 9, conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado.
Para que la conducta del inimputable sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de responsabilidad. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, si decimos que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, lo que significa es que el juzgador no le es suficiente, ¿cierto?, en cada caso demostrar la causalidad con base en las leyes naturales, es decir, que haya una causa y un efecto. A él no le interesa, o más bien ni a la fiscalía ni a los jueces les interesa que haya un causa y efecto, sino que debe comprobar que el resultado lesivo es consecuencia de una acción u omisión jurídicamente desaprobada llevada a cabo por el agente. A ver, imagínense ustedes, ¿sí? Que ustedes van manejando, no, mejor no. Ustedes salen de una fiesta, ¿cierto? Se van con sus amigos de fiesta y llaman el conductor elegido. Llega el conductor elegido a las 4 de la mañana, ustedes súper enrumbados, van con otras dos personas, es decir, van cuatro personas en el vehículo. Cuando ustedes es que sienten que el vehículo frena fuertemente y han atropellado a alguien y esa persona muere. La pregunta es, ¿todos los que van dentro del vehículo deben responder por el homicidio? No, señor. El conductor, ¿Por qué no? ¿O por Porque qué la sí? responsabilidad estaría en el conductor. ¿Seguros? no necesariamente porque si el vehículo tiene faltantes documentales, pues el dueño del vehículo también empezaría a formar parte de ese suceso, ¿no? O si tiene fallas mecánicas. Profe, yo pienso que no, porque pues el conductor es el que está desplegando la conducta. ¿Segura? Profe, yo también pensaría lo mismo, es como cambiando pronto un ejemplo, es que si una persona golpea a otra y esa persona muere a raíz del golpe, pues creo que ahí se ve como el nexo causal. Es como lo mismo lo del vehículo. Sí, o sea, comparto la idea de la compañera. El conductor es la persona como idónea y es como la persona que también está como bajo la responsabilidad de los ocupantes que van dentro del vehículo. Y él tiene que estar pues, de pronto pendiente de qué pasa alrededor y sobre la vía. Pues no es mi concepto. ¿Seguro? O también puede ser culpa de la víctima, ¿no? Habría que establecer la responsabilidad. Listo. Bueno, sí, deberían estar muy seguros, muy bien. Las personas que dijeron que el conductor tiene la responsabilidad, sí, es el conductor. Yo no puedo imputarle la responsabilidad a todos los del vehículo, porque si les mencioné inclusive que íbamos dormidos, ni siquiera estábamos nosotros ejecutando la acción de conducir. Yo debo imputarle la responsabilidad a la persona que va conduciendo, porque es la responsabilidad que creó un riesgo no permitido, que actuó de manera jurídicamente desaprobada, se cruzó el semáforo en rojo y tal vez causó esa muerte. Yo no me di cuenta porque iba dormido e igual el resto de pasajeros, ¿cierto? Entonces, además de probar que una conducta causó el resultado, es decir, nosotros los que íbamos los cuatro en el vehículo causamos el resultado, lo que hay que demostrar es que ese resultado puede atribuirse jurídicamente a una persona. Yo no se la puedo atribuir a los cuatro porque los cuatro no estamos generando ese comportamiento y no fuimos nosotros los que creamos ese riesgo no permitido. Por eso es que la imputación jurídica y el nexo causal son muy importantes. Esa imputación jurídica, cuando nosotros hablamos de imputación jurídica, es preguntarse si además de haber causado el resultado, ese resultado se le puede reprochar jurídicamente a esa persona que lo hizo, ¿cierto? A esa persona que va dentro del vehículo, porque a veces alguien interviene en una cadena de hechos, pero el derecho penal no le atribuye el resultado a esa persona. Es por eso que ustedes dicen, no, pero si iban los cuatro porque los cuatro no respondieron. No, no es posible que se dé ese suceso porque
yo debo atribuir esas responsabilidades de manera individual. Miren, yo observo y he a veces discutido con mis compañeros, a veces hacemos mesas de trabajo entre nosotros mismos y yo les digo que a veces en los casos de administración pública, a veces les digo, imputan peculado, cohechos, contratos sin cumplimiento, intereses. Les digo, lo único que les hace falta es imputar aborto. Les digo, no, tienen que delimitar muy bien los hechos porque es que a veces nos emocionamos y nos apasionamos con los casos que inclusive el que revisó la hoja lo vamos a imputar. El que proyectó la hoja, el oficio, lo vamos a imputar. No, no podemos volver esto una cadena de imputaciones, sino que debemos buscar la responsabilidad individual. Ustedes saben que es enfrentar un proceso penal. Primero es costosísimo. Segundo, pues a nivel, digamos que en la dirección que yo estoy, investigamos contratos de 10.000, 20.000, 30.000, yo he tenido contratos de 3 billones. Entonces, ese nivel que usted enfrenta, pues obviamente usted se enfrenta primero con abogados que son muy monstruos y que son muy buenos, ¿cierto? Entonces usted primero tiene que ir muy sólido. Y segundo, pues impute lo que es. No exagere, y eso es lo que ha dicho la Corte. Usted no infle las imputaciones, ¿cierto? Porque usted al inflar las imputaciones va a tener muchísimos errores, va a tener dificultades. Impute lo que es, pero sobre todo busque la responsabilidad individual, porque muchas veces por ese ánimo de búsqueda de justicia, usted termina siendo injusto con otros, ¿cierto? Y eso no es lo que queremos, eso no es lo que busca el derecho penal. Listo, entonces, ¿queda claro ese nexo? Acción y efecto, pero es más allá de ese acción y efecto, ¿cierto? ¿Es claro, compañeros? Sí, señor. Sí, Profe, señor. Señor. ahí sí ya se analiza la intención o todavía no. La intención no, porque recuerden que estamos en la tipicidad, Ok. ¿cierto? Estamos en los elementos de la tipicidad objetiva. Y en ese caso, cuando es objetiva, Vanessa, es casi lo que yo puedo tocar. Es casi. Recuerda los elementos. Un sujeto activo yo lo puedo tocar. Sí, ¿cierto? Casi que es perceptible por los sentidos. Un sujeto pasivo también lo puedo tocar, sí, es casi que perceptible por los sentidos. Un verbo rector, que es la acción, por lo menos la puedo identificar por los sentidos, ¿cierto? Si mató, si se apropió, si se apoderó, etcétera, ¿cierto? Casi que también es perceptible por los sentidos. El objeto material y el objeto jurídico, yo puedo ver si alguien está muerto, claro, puedo ver si utilizaron un arma, sí, yo puedo ver que utilizaron un arma, ¿cierto? Que el celular que estaba aquí desapareció, también es casi que es perceptible por los sentidos. Y vamos ya en este escenario final, que es individualizar, es buscar, decir que ese sujeto activo sí realizó esa conducta, ¿cierto? Vamos en todo este escenario apenas de la tipicidad. ¿Para qué me sirve este escenario de la tipicidad? Para tener una inferencia razonable lógica, es decir, para decir, oiga, mire que este tipo sí pudo haber cometido el hecho. Ahora vamos a ver otros escenarios, ¿cierto? Pero apenas vamos en lo que es esa tipicidad, casi que lo que es perceptible, ¿vale? Listo. Cuando llegamos aquí, pues a ver, ¿cómo lo pudiéramos revisar? Mm, bueno, revisemos por último para que terminemos y nos quede claro todo este tema. Listo, creo que solamente voy a agregar esto en el tema para que nos quede claro. Ustedes ya vieron que pasamos por todo un escenario donde nosotros intentamos, ¿cierto? Resolver circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿cierto? Que son elementos estructurales
del tipo penal, dijimos que es necesario que haya un verbo rector y sobre todo en algún momento hablamos de hechos jurídicamente relevantes. Cuando yo investigo un caso, yo debo intentar establecer el tiempo, modo y lugar. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se les ocurre que es importante el tiempo, modo y lugar en un caso? Pues para poder determinar los móviles del hecho, profe, por ejemplo, para que haya lo que usted decía, ese nexo de causalidad, es colocar al autor del hecho en el momento y con la conducta. Pues pienso yo, no sé. Sí, ¿qué Como más? De ¿Qué pronto herramienta para de, llevar, profe, herramienta de para llevar. precisión. Dale, compañera. Qué pena. Para precisar, o sea, para precisar como los hechos de la conducta como tal, para ser más específicos. Ujú, ¿qué más? Profe, para llevar como una línea de tiempo de los hechos que se presentaron y tener como presente cómo se originó, cómo se presentó, cómo fueron todos los hechos. Listo, vale. Muchas gracias a los que participaron. Miren, el tiempo sirve para ubicar a la persona en un lugar perdón, en un momento determinado, ¿cierto? Eso me permite establecer si el hecho ocurrió antes, durante o después del evento, si el investigado estaba o no, porque es una forma también de defensa. Muchas veces yo creo, Soleidi, que trabaja en la fiscalía, se ha dado cuenta que uno de los métodos de defensa de la gente, es que yo no estaba allí. ¿Cierto? Es que yo estaba trabajando, yo estaba viajando, ¿cierto? Entonces esas circunstancias me permiten establecer si el investigado estaba o no en ese sitio. ¿Qué norma está vigente? Recuerden que las normas cambian a cada momento, entonces también me sirve para establecer la norma que estaba vigente, el recaudo de testimonios para establecer fecha y hora si coinciden con ese lugar. El modo en que de que me puede servir es la forma como ocurrió la conducta, cómo actuó la persona, los medios que utilizó, si hubo violencia, engaño, amenaza, aprovechamiento de alguna condición, se actuó sola, con otros, ¿cierto? Y el lugar para determinar la competencia no solamente territorial para buscar el juez natural, sino verificar si el hecho era posible en ese sitio, buscar cámaras, testigos, evidencias físicas, establecer si el lugar tiene relevancia especial y por último, creo que es importante porque usted inició una investigación contra alguien, pero ese alguien también tiene derecho a defenderse, ¿sí? Y tiene que tener claro de qué se va a defender. Si usted le dice, no, Soleil, es que usted mató a una persona en febrero. Pero venga, ¿de qué año? ¿Sí? Porque ¿de qué año? Dígame qué día, ¿sí? Para yo saber qué estaba haciendo ese día, para poder defenderme de febrero de qué día. Si tengo 20 años, en mis 20 años, ¿de qué febrero voy a buscar para defenderme? Tal vez el delito ya esté prescrito, etcétera. Tal vez haya una causal o una ausencia de responsabilidad, ¿cierto? Entonces yo debo ser muy claro en lo que le estoy imputando a una persona. Pero imagínense que también se busca la responsabilidad sobre todo en los delitos sexuales. Muchas veces esos actos sexuales inician, digamos, en el mes de febrero y no tengo una fecha, pero persistieron durante 2, 3 años. Yo tengo que hacerle saber a esa persona, mire, fulanito, es que usted empezó tocamientos, se tiene como probable una fecha entre febrero del 2022 y agosto del 2025. Usted continuaba haciendo tocamientos en la menor, al menos 2 o 3 veces en la semana. Fíjense que la Corte también ha hablado de ese momento razonable en el que no tenemos una fecha cierta, pero tenemos una fecha probable, un mes probable, pues debo especificar entonces cuál sería ese mes probable y dónde termina la conducta. ¿Por qué? Porque para el momento de la prescripción yo no tomo, es decir, para el momento en que ya no puedo investigar más esa conducta porque prescribe, porque el tiempo para investigarla ha fenecido, yo no puedo decir que voy a tomar el primer acto sexual, yo tengo que tomar el último a partir del último. Entonces es un día puede cambiar el momento de imputar o no una conducta e interrumpir ese tiempo de prescripción. Listo.
Eso era lo que les quería decir y lo otro que les quería decir es que en el mismo Código Penal se encuentran algunos tipos penales, es algunos artículos, ¿cierto?, que describen conductas que contienen en sus descripciones circunstancias que generan una mayor o una menor punibilidad. ¿Eso qué significa? Que genera una mayor o una menor pena. Esto indica que puede haber circunstancias determinadas, situaciones que hacen más o menos gravosa la sanción que ha de imponerse, ¿cierto? En el delito de violación de la libertad de trabajo, inciso segundo, artículo 198, revisémoslo por favor. Artículo 198. Y me dicen si allí hay una circunstancia de mayor o menor punibilidad. 148, profe. 98. Violación de la libertad de trabajo. Así es. El que mediante violencia o maniobra engañosa logre el retiro de operarios o trabajadores de los establecimientos donde laboran o por los mismos medios perturbe o impida el libre ejercicio de la actividad de cualquier persona, incurrirá en multa. ¿Sigo leyendo, profe? Sí, por favor, siga leyendo. Si como consecuencia de la conducta descrita en el inciso anterior sobreviniere la suspensión o cesación colectiva del trabajo, la persona se aumentará hasta una tercera parte sin sobrepasar las 10 unidades de multa. Listo. ¿Eso qué significa? ¿Que tiene menor o mayor punibilidad? Mayor Mayor, ¿cierto? Dice, se aumenta, agravante. ¿cierto? Se aumentará. Sí. Eso significa que habrá mayor punibilidad. Miremos el artículo 249. Abuso de confianza. Sí, leámoslo, por favor. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio, incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de 13,33 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La Mm. pena será de prisión de 16 a 36 meses y multa hasta de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si no hubiera apropiación, sino uso indebido de la cosa por perjuicio de tercero, la pena se reducirá en la mitad. ¿Qué significa? Que es una circunstancia que tiene mayor o que tiene atenuación punitiva, tiene disminución. En el último punto tiene atenuación, si es solamente el uso indebido de la cosa. Tiene menor punibilidad, ¿cierto? En la anterior veíamos que tiene mayor punibilidad y en esta tiene menor punibilidad. Ustedes van a encontrar muchos tipos penales que en algunos momentos o aumentan o en algunos momentos disminuyen. Eso es importante que ustedes lo sepan porque tienen que establecer muy bien todo el tipo penal y estudiar las circunstancias que se dan en cada caso, ¿sí? Cada caso es diferente, cada persona que se enfrenta a un proceso penal es un mundo diferente. Tal vez uno quiera preacordar, tal vez el otro quiera un principio de oportunidad y es exactamente lo mismo. Tal vez se dé al hurto de un celular, tal vez el otro quiera aceptar cargos, tal vez el otro se quiera ir a juicio, ¿cierto? Todo es un mundo diferente y nos enfrentamos a circunstancias totalmente diferentes. Entonces, lo otro que les quería decir del resultado es pues que al final toda acción u omisión en en la realización de una conducta punible pues genera un cambio. Por eso es que le decía a Vanessa que efectivamente casi es que es perceptible por los sentidos, ¿cierto? No es la parte interna de los individuos, ¿cierto? Sino que es un resultado o una omisión que es casi que es perceptible por los sentidos.
Quiero preguntarles si es claro hasta acá la información. Sí, profe. Si alguien tiene alguna duda, revisemos porque aquí terminamos la tipicidad objetiva y vamos a empezar con la subjetiva. Listo. Entonces, cuando hablamos, empezamos un gran tema, entonces ya pues, si están tomando apuntes, ya vamos a empezar otro tema bastante grande. Terminamos hasta acá la tipicidad objetiva. Retomemos y hagamos de pronto un recorderis para que no se nos olvide. Hablamos de sujeto activo, hablamos de sujeto pasivo, hablamos de objeto jurídico, hablamos de objeto material. Hablamos de verbos rectores de una sola conducta o varias conductas. Hablamos de tipos, de tipo de resultado físico o material. Hablamos de resultado jurídico de mera conducta. Hablamos de nexo causal, ¿cierto? Hablamos de imputación jurídica o imputación objetiva, ¿cierto? Y de esa manera tenemos entonces claro que hasta aquí terminamos entonces lo que es la tipicidad objetiva y no hay dudas. Listo, empezamos entonces con la tipicidad subjetiva. Tipicidad subjetiva, para que coloquen un título bastante grande. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar. Ahora sí, Vanessa, por lo que nos preguntaba Vanessa, y es qué pasa por la mente del sujeto activo, ¿cierto? ¿Qué pasa por la mente de esa persona que comete el delito? ¿Qué pasa por la mente del autor cuando realizó la conducta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo actúa internamente la persona frente a esa conducta? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar evaluando unos ingredientes que también tienen los tipos penales, es decir, los delitos. Además de tipicidad objetiva y subjetiva, algunos tipos penales incorporan ingredientes especiales de orden subjetivo, normativo y descriptivo en la descripción típica. A ver, ¿cuál me acuerdo? Miremos el artículo 169. Secuestro extorsivo. Sí, vamos a leerlo muy, muy, muy despacio, por favor. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político. ¿Todo, profe? Sí, miren, vamos a revisar entonces, si quieren, vamos haciéndolo despacio. ¿Qué significa que sea el que? Sujeto activo. Quien realiza la acción. Un sujeto activo que puede ser que cualquiera, ¿cierto? No nos Mm. está, es un sujeto activo simple, ¿cierto? Después, tiene unos verbos: arrebatar, sustraer, retener, ocultar a una persona, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que en este escenario me está hablando del secuestro simple. Si yo sustraigo, retengo, oculto a una persona, es un secuestro simple, ¿cierto? Después viene lo que se llama el ingrediente normativo, que es lo que les estoy diciendo. Un ingrediente normativo especial, subjetivo, que es necesario para que ese delito se cumpla en su totalidad y que no es un verbo rector. Miren lo que dice. El que arrebate, sustraiga, retenga o oculte una persona. Hasta ahí es un secuestro simple, ¿cierto? Volvemos a lo mismo. Es un secuestro simple. Si quieren, revisemos el 168.
Leamos el 168. El que con propósitos distintos a los previos al artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona. ¿Cierto? Incurrirá en prisión. Fíjense que es exactamente igual, ¿cierto? Es exactamente igual. Tenemos un secuestro simple. Miren ahora el 169. El que arrebate, sustraiga, retenga, oculte una persona. Pero aquí viene ese ingrediente normativo o viene el propósito subjetivo de ese tipo penal. Con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político. Necesariamente tiene que ocurrir eso para que se vuelva extorsivo, ¿cierto? Si yo retengo a alguien por unas horas, pues será un secuestro. Pero cuando yo los llamo, oiga, me tiene que dar plata por fulanito. Ustedes quieren que yo libere a fulanito, pues me tienen que entregar tanta plata. Eso se vuelve un ingrediente adicional y es lo que lo vuelve extorsivo. Es la diferencia entre el secuestro simple y el extorsivo. Es ese ingrediente adicional. Es como si ustedes estuvieran haciendo el sancocho, ¿cierto? Es ese ingrediente adicional que le va a dar el sabor a ese sancocho, ¿cierto? Entonces, necesariamente hay algunos delitos que lo exigen y la mayoría de estos delitos son de carácter doloso. ¿Doloso qué quiere decir? Que lo hacen con una intención de conocimiento y de voluntad, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante. Pero para que ustedes tengan claro que algunos tipos penales exigen ese ingrediente adicional de ese sancocho para que tenga ese sabor complementario, ¿cierto? Y se pueda dar el delito, ¿vale? ¿Claro hasta aquí? Profe, en ese artículo, por ejemplo, en el siguiente, aquí leyendo así, la Ujú. habla de las circunstancias de agravación, es decir, que Sí, se puede aplicar tanto para para el 168 como para el 169. ¿Sí? sí, sí. Usualmente lo que uno hace es, miremos a ver las circunstancias de agravación. Circunstancias de agravación, la pena señalada para el secuestro extorsivo, fíjate que es, ahí nos va diciendo qué pasa. La pena señalada para el secuestro extorsivo será de 448 a 600 meses y la multa será de tal, si pasan las siguientes circunstancias. Fíjate que no es para el simple, nos está diciendo que es para el secuestro extorsivo, es decir, para el 169, no para el 168. El mismo tipo penal que describe te dice a dónde debes ir o no, o debes dejar de ir. Ahí te dice exclusivamente esto será para el extorsivo, ¿vale? ¿Dudas? Listo. Vamos entonces, ya habiendo hecho esa introducción, vamos a hablar de lo que es la antijuridicidad. ¿Alguien investigó qué es la antijuridicidad? Profe, es la contrariedad de la conducta con el ordenamiento jurídico, es decir, cuando una acción lesiona o pone en peligro un bien jurídico protegido sin justificación legal. En justa Sí. causa. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más conceptos tenemos? ¿Logramos entender eso? Ese concepto. Es como muy técnico, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a decir, venga, es que la antijuridicidad es lo que va en contra del derecho y lesiona o pone en peligro un bien jurídico sin una justificación válida, uno queda como, bueno, sí, y Yo entonces, acá tengo que puede ser formal y material también, la sí, antijuricidad. listo, entonces, en Puede ser como términos más la legítima sencillos, defensa, profe. ¿cómo? Como ejemplo, puede ser la legítima defensa. No, eso es una ausencia de responsabilidad. Estamos hablando es de antijuridicidad.
el concepto de antijuridicidad. Listo, entonces el concepto más simple todavía es que no basta con que una conducta encaje en un delito, que era lo que veíamos en la tipicidad, ¿cierto? Sino que además hay que mirar si esa conducta realmente fue injusta para el derecho penal, ¿sí? Entonces uno empieza y dice, ah, bueno, lo que hizo encaja en un delito, sí, listo, eso es tipicidad, pero esa conducta jurídicamente prohibida o había una razón que justificara que esa persona cometiera ese delito, ¿cierto? Esa es la antijuridicidad, ver si esa conducta sí estaba realmente prohibida y pudo haber lesionado un bien jurídico tutelado, ¿cierto? Mire, una persona lesiona a otra, ¿cierto? En principio eso es una lesión personal. Pero si lo que hizo esta persona era defenderse de una agresión, pues es una legítima defensa, ¿cierto? Eso es un ejemplo de antijuridicidad, ¿sí? Entonces, la conducta puede ser típica, pero la conducta puede ser no antijurídica. Y si no es antijurídica, pues yo no revisaré qué, la culpabilidad. No es necesario, recordarán ustedes que dentro de los elementos que vimos tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad igual a conducta reprochable. Si tengo tipicidad, check, paso a la siguiente, que es antijuridicidad, y es allí donde yo tendré que ver si hay realmente una lesión que esté justificada o no, y también tendré que ver si esa situación es contraria al ordenamiento jurídico. ¿Listo? ¿Claro o no? Profe, siempre uno lo debe analizar en ese orden, ¿cierto? Sí, no puedes empezar, por ejemplo, ay, ¿será que hay una causal de reproche? No, tienes que empezar primero tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Tienes que siempre empezar en ese orden. Listo. Entendido esto, vamos a revisar dos elementos que tiene la antijuridicidad que nos dijo Vanessa, y es la antijuridicidad formal y material. Cuando nosotros decimos antijuridicidad formal es cuando la conducta contradice la norma penal. O sea, formalmente una conducta es antijurídica porque está prohibida por el ordenamiento jurídico y no aparece por una causal de justificación. Dicho fácil para que se entienda, la ley dice que eso no se puede hacer, ¿sí? Ejemplo, la ley dice lesionar a otra persona está prohibido por la ley. La ley dice matar a otro es prohibido por la ley, ¿cierto? Entonces, en principio esas conductas son formalmente antijurídicas, ¿cierto? Es lo que dice la norma, está prohibido por la norma. Ahora, la antijuridicidad material es cuando la conducta, además de estar prohibida, lesiona o pone realmente en peligro un bien jurídico protegido. Entonces, ¿eso qué significa? Que no solo se mira, ¿cierto?, la norma que se infringió, sino que el hecho haya afectado de verdad algo importante para el derecho penal. Y ahí yo que verifico el bien jurídico tutelado, ¿cierto? Que se lesionó la vida, la libertad, el patrimonio, la administración pública, la democracia, ¿cierto? Entonces, dicho eso, es no solo violó la ley, sino que además causó un daño o un peligro real al bien jurídico tutelado. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para que podamos entender y recapitular en este tema. Vamos a hacer un ejercicio, escribámoslo en el chat. A ver.
A ver. Listo. Miremos entonces el chat. Vamos a construir entre todos, vamos a construir entre todos los elementos que allí hay, ¿vale? Entonces permítanme un segundo, yo abro aquí. Váyanlo leyendo, váyanlo analizando. Listo, Luisa Fernanda Aranguren. ¿Está? Es que es 7 de marzo, Luisa no está. Francedi Arenas. Profe Francés no se pudo conectar porque anda con lo de la registraduría para lo de mañana por allá en la zona rural de San José del Guaviare, profe. No tiene Li- señal. María Paula Bernal. Tampoco está. Edwin Cajamarca. Sí, señor, presente. Listo, Edwin. Entonces vamos a estudiar todos los elementos que vimos hoy. Listo, entonces ayúdenos, por ejemplo, con el sujeto activo. El sujeto activo sería la señora María López. Listo, ¿y es un sujeto activo de qué clase? Simple. Simple, ¿cierto? Es un sujeto activo, único, singular o un sujeto de tipo simple. ¿Qué significa que sea simple, Edwin? Que un solo actor cometió la conducta. Y que no tiene ninguna calidad especial, ¿cierto? No tiene ninguna calidad especial. Gracias, Edwin. Luisa Castillo. Sí, señor, profe, acá estoy. Luisa, sujeto pasivo. ¿Qué clase de sujeto pasivo tenemos y quién es? Espérame, profe, me tocó desde el celular porque no tengo internet y estoy terminando de leer el caso, profe. Pedro, Pedro, ¿Cierto? permítame. En la salida de Entonces, mi teléfono me tocó ¿qué, mucho el qué- Pedro qué Salud. clase de sujeto pasivo entonces es Pedro? Es un sujeto pasivo específico, ¿cierto? Porque tiene nombre. No es el Estado, no es Colombia, ¿cierto? Es una persona, es un sujeto activo en un sujeto pasivo. En este caso es Pedro, ¿cierto? Pedro es un sujeto pasivo específico. Gustavo Celi. Gustavo Adolfo Celi está. Marcelo González. Profe, Gustavo, profe, ¿me pero escucha? Gustavo nos está hablando, pero por el chat. Ah, ya, ya, ya. Ayúdenos, Marcelo. Entonces, Marcelo, em, ¿cuál sería el objeto material y cuál sería el objeto jurídico? Objeto material, el arma, fue la que causó como tal fallecimiento de Pedro. Ok, ¿y el objeto Y el jurídico? objeto jurídico, el homicidio. Listo. ¿Quién? A ver, a ver, a ver, a ver. Soleidi, corrija por favor a Marcelo. Objeto material y objeto jurídico. Él dijo que el objeto material era el arma y que el objeto jurídico era el homicidio. El objeto material. Ay, profe, no sé. El bien Me, jurídico tutelado. Perdón. el cuerpo de la víctima. El No, objeto material es el cuerpo de la víctima, ¿cierto? Es el cuerpo de la víctima, no puede ser el arma porque estamos diciendo que se refiere a la persona, bien o cosa sobre el cual recae la acción delictiva, ¿cierto? ¿Sobre quién sí, recayó la acción delictiva?
sobre Pedro. Pedro Sobre Pedro. Ramírez. Entonces es el cuerpo de Pedro. Y el Listo. objeto jurídico Es el bien La jurídico vida. tutelado. es la vida, ¿cierto? No puede ser el tipo penal porque el tipo penal es lo que estamos verificando. Estamos verificando si tenemos un homicidio o no, ¿cierto? Entonces, hasta ahora íbamos en el objeto jurídico y en el objeto material. ¿Listo? Ojo con eso, porque miren ustedes que hemos retomado el tema 80.000 veces, pero hay que aplicarlo a la realidad y por eso es necesario que ustedes se acuerden, lean los conceptos, tienen los apuntes y ustedes no entienden ni siquiera los apuntes. Listo. Sigamos con Johnny Alexander Marroquín. Sí, doctor, presente. Johnny, ayúdenos a establecer el verbo rector. ¿Qué estamos investigando? Pues, doctor, pues para mí el verbo rector sería que María sacó la pistola y le disparó a Pedro, causándole la muerte. Pero ¿cuál es el verbo rector, Johnny? ¿Qué es un verbo? Matar. Matar, ¿Qué es un verbo, Johnny? el matar, el matar a otro, ¿Qué es un verbo, Johnny? una acción. Es una acción u omisión que termina en ar, er o ir, ¿cierto? ¿Cuál es la Sí, acción? ¿Y por qué usted dice que matar? ¿Qué artículo está verificando? pues sería el artículo 103 del Código Penal. Exacto. Entonces, primero tengo que decir, ¿cuál es el artículo que estoy verificando? El 103, que es el homicidio. Aparentemente tengo un homicidio, ¿cierto? Entonces tengo que mirar si es un verbo que termina en ar, er o ir y el 103 me dice el que matare a otro, la acción ¿cuál será? Matar. Entonces el verbo será matar. ¿Listo? Johnny, ¿y es un verbo con un único verbo rector o es modal o alterno? Pues puede ser alterno, doctor, porque como tal la acción sería disparar, pero pues el verbo rector sería matar. Si ven, nuevamente caen en un error. Es único verbo. El tipo penal le dice el que matare, no dice nada más, no le da otra opción. La única opción es que matar. Fíjense ustedes que si hoy estuvieran en un preparatorio, la mayoría se quedaría de ese preparatorio simplemente por una pregunta básica. Cuando yo hice mis preparatorios en la universidad, solamente teníamos una oportunidad de continuar en las rondas si íbamos respondiendo bien a cada pregunta, nos daban la oportunidad de responder la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta terminar el preparatorio. Ojo, compañeros, porque fíjense que estamos viendo conceptos básicos que ustedes podrían perder su preparatorio, perder inclusive la presentación que ustedes hacen ante ahora el Consejo Superior de la Judicatura, el examen o el Saber Pro. Estamos retomando conceptos básicos. Entonces, el verbo rector sería matar y es una acción, es un tipo penal que solamente permite un verbo rector. Matar no tiene más, ¿cierto? Seguimos entonces con Juan Carlos Montes. Presente, profe. Juan Carlos, ¿el resultado es físico o material o de mera conducta? Eh, Material, físico material, ¿Por qué? por la muerte, ¿Pero por qué? por la acción. ¿Eso qué significa? Y no está diciendo nada. Usted me Recuerden dice, es que cuando hablamos de un resultado físico material es cuando esa conducta delictiva, en este caso, que María le dispare a Pedro es una conducta delictiva, produce una lesión. ¿Cuál? La muerte, ¿cierto? Pero más que eso es porque es perceptible por los sentidos. Yo puedo ver que Pedro ya no está, no tiene signos vitales, Pedro está pálido, su corazón no late, ¿cierto? Entonces es una conducta de tipo
físico o material, es perceptible por los sentidos y lo que yo puedo percibir en este caso es que la muerte de Pedro, ¿cierto? Pedro ya no se levanta, Pedro no se sostiene, Pedro no tiene ningún signo vital, ¿listo? Ahora, vamos aquí con Magda Lorena. Profesor, buenos días. Magda, buenos días. Explíquenos el nexo causal que hay allí. El nexo causal pues, es la relación entre la conducta y el sujeto activo y el resultado. En este caso, pues, María es quien esperó a Pedro a la salida del establecimiento y pues sacó una pistola y lo mató. Digamos que la acción pues la inicia María con la consecuencia de la muerte de Pedro. Y la termina María, ¿cierto? La inicia María, la termina María, el nexo causal se cierra ¿con quién? Con María. ¿Se individualiza a quién? A María. La imputación objetiva es ¿para quién? Para María, Ajá. ¿cierto? Porque es María quien se observa en todo el escenario entre el inicio de la acción y cuando termina la acción. Listo, Magda, bien. Vanessa, antijuridicidad formal y material. Pues antijuricidad material, pues va contraria a la norma, ¿Sí? profe. Lo acabamos de ver. La formal es que va en contra, o sea, va en contra de la norma que es el matar. Y la material es la conducta lesiva, o sea, que acabó con la vida de él. Es al contrario, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de antijuridicidad formal, es que contradice la norma penal. ¿Qué está contradiciendo, cierto? Está prohibido matar. El ordenamiento jurídico dice es prohibido matar. Y cuando hablamos de antijuridicidad, entonces de tipo material, pues estamos diciendo, venga, es que aquí afectó a algo. ¿Qué le afectó a Pedro? La vida. La vida, ¿cierto? El bien jurídico tutelado de la vida. Y es un bien jurídico que no se puede recuperar. Entonces, por eso las penas más graves que se encuentran son las que se presentan cuando atentan contra el bien jurídico tutelado de la vida. ¿Listo? Si ven, compañeros, que es aplicar los conceptos a un caso, necesitan ustedes tener claros los conceptos. Yo les dije la clase pasada, lean, de verdad. Si ustedes se presentan a un preparatorio, el 80% hubiese perdido este preparatorio. ¿Mm? Bueno, vamos entonces, sigamos. Espérenme, yo abro acá mi guía. Vamos a empezar con el artículo 32 del Código Penal. Está Santiago Serna, Sema, perdón. Santiago Sema. Ay, ¿ustedes conocen a Santiago? Sí, profe. Bueno, le pueden decir que si le coloco la falla de hoy, pierde la materia. ¿Listo? Entonces, no le voy a colocar la falla de hoy, pero una falla más, pierde la materia por fallas. Alexandra Vélez. Presente, profe. Alexandra, ¿qué averiguamos entonces de las ausencias de responsabilidad, que era la tarea de la clase pasada? Pasada, antepasada, ya llevamos hablando de ausencias bastante tiempo. Eh, bueno, profe, pues la ausencia de responsabilidad penal, pues
nos indica que no hay lugar pues a sanción cuando se actúa bajo alguna circunstancia como el caso fortuito o fuerza mayor o estado de necesidad, legítima defensa. Listo, entonces, vamos a definir qué es una ausencia de responsabilidad. Efectivamente, como dice Alexandra, una ausencia de responsabilidad es una situación en la que ocurrió un hecho, ¿cierto? Es posible una muerte, es posible cualquier escenario, pero la persona no responde penalmente, ¿sí? No responde penalmente porque falta uno de estos elementos que hemos estudiado, ¿cierto? Para atribuirle la responsabilidad o simplemente porque la ley le excluye de ese reproche penal por alguna circunstancia, por alguna ausencia que únicamente se encuentran dentro del artículo 32 del Código Penal. Profe, Solamente serán taxativas, ¿cierto? Las del artículo 32 del Código Penal. Entonces, espérenme, las abro y ustedes también abran las ausencias de responsabilidad que las vamos a revisar. profe, el Sí. concepto que tengo es, incluye causales como errores de tipo invencible o incluye dolo, Ujú. o obediente debido al estado de necesidad, legítima defensa o inimputabilidad. Encontré dos términos que es por menores o inimputables. Y pues acá tengo Menores también son imputables que. menores de edad o las personas que son inimputables de pronto por problemas de trastornos físicos o Ah, ok, psicológicos. para que se dé la responsabilidad, la ausencia Sí, de señor. responsabilidad en ellos. Ok. Sí, señor. Y del artículo 32 dan unos puntos, no sé si lo leo o... No, 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 vamos a Ok. revisar. Gracias. Listo, entonces. Veníamos diciendo que para encontrar esas ausencias de responsabilidad o esas causales de responsabilidad tenemos que entrar a dónde? Al artículo 32 del Código Penal, ¿cierto? Artículo 32 del Código Penal. Vamos a empezar nuevamente y habíamos dejado la tarea de estudiarlas. Entonces, Paula Andrea Villada está. No está. Listo, entonces empecemos nuevamente. Luisa Fernanda Aranguren. No Profe, está. ella tiene Está problemas de conectada. conexión. Sí, eso veo. Edwin Cajamarca. Presente. Edwin, la primera ausencia de responsabilidad, explíquela, por favor. La primera ausencia de responsabilidad, caso fortuito y fuerza mayor. Ujú. Hace Explíquela. ¿Qué es referencia, caso fortuito y qué es fuerza mayor? sí, señor, hace referencia, pues caso fortuito, digamos que se presentó de manera inesperada y fuerza mayor, pues no había ninguna otra posibilidad de evitar o de evitarse ese hecho. Ejemplo. Mm, ejemplo de fuerza mayor, defensa personal. Me van a atacar, me van a robar, sacan un arma, entonces con esa arma yo no sé, en el forcejeo yo logro quitársela y la otra, el delincuente sale herido o resulta muerto. No, ¿qué es fuerza mayor? Profe, un ejemplo puede ser, yo voy Espérame, conduciendo. espérame, Alexandra, Ah, ok. que Edwin está participando. ¿Qué es fuerza mayor, Edwin? Fuerza, pues, profe, lo que yo entiendo es que fuerza mayor es que no existe ninguna otra posibilidad de atender, digamos, o que se presente una circunstancia diferente. Ajá. Sí, entonces, Entonces, por ejemplo, por decir algo, un derrumbe ujú. Listo. Entonces, a ver, o, es que yo quiero. o un efecto natural, no, un acontecimiento natural. ¿Y un acontecimiento natural sería que alguien se le enfrente a usted con un arma? No, 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 no.
Pero ese es el ejemplo que nos dio. Ah, pues el inicial. Por eso. Sería más bien la legítima defensa. Por eso, ¿en dónde encuadra usted que una persona se le aparezca con un arma y usted tenga que dispararle? ¿En la fuerza mayor o en el caso fortuito? No, en el fortuito. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es caso fortuito? Pues, profe, la verdad no, o sea, no encuentro las palabras para hacerme entender. A ver, ¿qué es lo que pasa? Es que, a ver, yo no puedo enredar las cosas, ¿cierto? Si tengo un caso fortuito o fuerza mayor, y usted me está hablando de la naturaleza, me está diciendo, mire, es que se puede dar una situación por fuerza mayor o caso fortuito, pues entonces yo tengo que decir qué es fuerza mayor y caso fortuito para poder entenderlo. Entonces, es todo acontecimiento, ¿cierto? La ley, inclusive el Código Civil habla que es todo acontecimiento interno o externo imposible de evitar, aun en el caso de ser previsible. Si yo tengo, por ejemplo, el COVID, ¿cierto? Si llega el COVID a nuestro país, ¿qué sería una pandemia? ¿Un caso fortuito o una situación de fuerza mayor? Fuerza mayor. Fuerza mayor. Piénsenlo. Sería un caso fortuito porque es algo imprevisible o las dos, porque aunque es imprevisible, pues es algo que usted no puede evitar, ¿no? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Que uno no lo puede evitar, o sea, se vuelve irresistible. O sea, se presenta la pandemia, pues sería caso fortuito. Profe, yo lo que entendí es que entre caso fortuito y fuerza mayor radica es si es externo o interno de la, como del actuar. Ujú. ¿Qué más? Profe, no puede ser fortuito y de fuerza mayor. Es que aplica los, pues no se aplican los dos, ¿no? Listo, mire, doctores. Entonces, para entender la fuerza mayor y el caso fortuito, ¿cierto? De manera sencilla en este contexto, ¿cierto? Tenemos que verlos exactamente como eso, como un eximente de responsabilidad. Yo trato de no revolver una cosa con la otra, porque si, por ejemplo, lo que le pasó a Edwin, si él nos pone un ejemplo, nos está hablando de caso, de fuerza mayor o caso fortuito y termina hablándonos de legítima defensa, pues estoy revolviendo una ausencia de responsabilidad con otra. ¿Y que dijimos al inicio? Que son meramente ¿qué? Taxativas. Yo tengo que evaluar una situación particular en cada una de esas ausencias de responsabilidad. Mire, la verdad es que la fuerza mayor y el caso fortuito muchas veces se utilizan como sinónimos, ¿sí? Ustedes muchas veces ven que la gente dice, ay, me pasó un caso fortuito, una fuerza mayor. Usualmente la gente las entiende como sinónimos, pero el artículo 64 del Código Civil suele diferenciarlos. ¿Cómo los diferencia? Nos dice, oiga, mire, la fuerza mayor es un hecho de la naturaleza que es irresistible, que es imprevisible, ¿cierto? Que no puedo controlar. Por ejemplo, usted iba conduciendo, Edwin, a 100 kilómetros por hora porque era permitido ir a 100 kilómetros por hora y hay un terremoto y termina usted por el movimiento sísmico atropellando a 10 personas que estaban esperando el bus, ¿cierto? O la persona que va manejando el Transmilenio y hay un terremoto y termina desviándose de la vía y estrellándose contra un poste. ¿Qué pasaría allí con las lesiones personales? Pues tampoco él lo ocasionó, ¿cierto? Hubo necesariamente, en este caso, una fuerza mayor, ¿cierto? Una situación de la naturaleza que era irresistible e impredecible, ¿cierto? Un tsunami, un rayo, ¿cierto? Un rayo que termina matando a una persona en mi finca, un trabajador, ¿cierto? Yo tendría que tener una responsabilidad penal por ese trabajador que murió por un rayo. Pues evidentemente no, hay una ausencia de responsabilidad, efectivamente hay un muerto dentro de la finca, pero no lo maté yo, ¿sí?
Fue una ausencia de responsabilidad. En este caso, hay un rayo. Y Pero, cuando hablamos, profe, pero una pregunta. Si de pronto existe alguna norma, no jurídica, sino técnica, que dice que esa finca debe tener un sistema de apantallamiento, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con ese caso, Edwin? pues yo diría que ahí sí hay una responsabilidad. ¿Pero de qué tipo? ¿Penal? Pues el resultado termina siendo penal, no sé, ¿Pero por qué? porque se omitió hacer algo para evitar algo que sí, pues uno no sabe cuándo va a caer el rayo, pero si el rayo cae y ese sistema existiera, se hubiera podido evitar esa muerte. Listo, entonces tendría que ver Profe, si hay un prevaricato, ¿cierto? Yo tendría que decir, mire, es que la norma exige X o Y situación para hacer eso y usted se alejó de la norma, ¿cierto? Yo podría estar hablando de que hay un prevaricato, un incumplimiento de norma, de resolución, etcétera. Pero fíjese que en el ejemplo que usted nos está hablando, en el que usted nos dice que hay una responsabilidad dentro de esa finca, pareciera más una responsabilidad de tipo civil, no de Sí, tipo penal, ¿cierto? sí, Entonces, señor. yo tengo que es establecer las responsabilidades de tipo penal, que son Penal, individuales. No, pues es que usted, Edwin Isidro Cajamarca Rodríguez, hoy está siendo imputado por el artículo 103, el que matare a otro y usted mató a Pedro con un rayo. ¿Cierto? No es posible esa situación porque no es atribuible el rayo a usted, ¿cierto? Diferente es que yo le dijera, Edwin Isidro Cajamarca Rodríguez, usted es culpable de prevaricato porque se alejó de la norma cuando usted tenía que cumplir con cierta protección para la finca, lo que ocasionó que Pe- Pedro y María murieran, ¿cierto? Porque no existía esa situación particular, etcétera. Es posible que yo tenga que es identificar otras circunstancias, pero en este caso, Edwin, lo que tengo que buscar es siempre la responsabilidad que de tipo individual. penal, Individual. individual penal. Ok, gracias. Listo. Caso fortuito es un hecho del hombre o un evento interno que, aunque inesperado, ocurre dentro de la estructura de la actividad. Por ejemplo, yo voy para mi clase, ¿cierto? Nos tenemos clase a las 10 de la mañana en la sede principal de la Unicervantes. ¿Y qué me pasa? Me pinché, el motor del carro se dañó, etcétera, ¿cierto? Es una situación, es un caso fortuito. Es un evento que yo no me lo esperaba, pero pasó. Se me dañó el carro, no encuentro las llaves, etcétera, ¿cierto? Son situaciones de caso fortuito, ¿sí? Entonces, para que estas circunstancias se den, se necesita imprevisibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no había otra forma de que pase, no es algo que ocurra normalmente. No, pues es que si ya me coge el tarde todos los días, pues eso ya es una situación particular de mi disciplina diaria, ¿cierto? Pero no es que sea algo imprevisible. Si yo me levanto a las 6 de la mañana para estar a las 9 de la mañana en la universidad, pues es una situación de disciplina que sea irresistible, que sea imposible de evitar. No importa cuánto esfuerzo o dinero yo ponga y el evento me impide cumplirlo sí o sí, ¿cierto? Y lo que nos decía Vanessa, la exterioridad, que la causa sea ajena a a la voluntad de la persona. No puede ser algo que yo mismo provoqué por descuido. Es que le di las llaves al niño y ahora no encuentro qué me hizo las llaves. Eso no se vuelve un caso fortuito de una situación de fuerza mayor, se vuelve una situación de descuido, de negligencia, ¿sí? En ese escenario es que tenemos el caso fortuito o la fuerza mayor. Y les digo que evalúen estos elementos y les he dicho a ustedes, siempre tienen que leer el elemento de forma completa para que lo puedan entender, no supongan, ¿vale? Listo, vamos entonces si alcanzamos a profe, revisar. Sí, entonces, tomando de pronto como ejemplo lo del caso fortuito, que es una situación de hecho impredecible, algo de una marea que ocurre de manera accidental.
podremos retomar de pronto el primer ejemplo que dijo iniciando la clase del accidente por el vehículo, el conductor. Si voy manejando, pasa una persona imprudentemente la vía, se comete el hecho de que es arrollado, puede ser una acción de un caso fortuito, algo inesperado que no se originó, impredecible. No, ya vamos a ver más adelante las ausencias de responsabilidad, pero usted no puede atribuirle que, Sí. ay, me encontré una persona y la maté. Eso es fuerza mayor. No, No, son circunstancias, lo digo por ojo el porque sentido son, que se ve, no Marcelo, porque estamos hablando de ¿por qué lo circunstancias digo, profe? personales que se exteriorizan, no de Ya, allá para acá, no de la víctima hacia acá, sino lo de decía aquí para porque, allá. sí, lo decía porque, profe, por los casos que se ven mucho en noticias de los transmilenios que van en ruta y las personas cuando sobrepasan esta vía no le dan como el espacio, el momento para frenar y salen de forma imprevista. Lo decía de pronto por ese concepto. Y Como encontré así que también el salen de artículo forma sesenta y imprevista. cuatro. No, no le entiendo el ejemplo. Sí, señor. No le entiendo el ejemplo. O sea, eh, digo, el caso fortuito es algo imprevisto, impredecible, que no es como de que uno lo tenga como tal presente. Va por la vía, sale una persona de un vagón de Transmilenio, no le da al momento la pericia al conductor de poder frenar, porque pues sale ¿no? de un vagón, de una vía, de un arbusto, de un árbol, de un puente. Se origina también en la situación de caso fortuito como algo impredecible. O sea, más o menos sería alguien que se quiere suicidar, por ejemplo, porque usted dice que Podría, aparece de un arbusto o algo sí, así. podría ser estas situaciones que sí se han visto mucho en esos casos. Listo. Entonces, lo que uno primero Y, tendría que, señor, termíneme entonces el caso para poder hablar del. no, y lo otro, lo que decía, lo del tema del compañero, lo del artículo 64 ya del caso civil, lo que él manifestaba, decía que se llama fuerza mayor o caso fortuito, lo imprevisto, o que es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridades ejercidos por un funcionario público. Código Civil, artículo 64, es lo que decía el profe. Ok, perfecto. Listo. Entonces, ya teniendo el ejemplo más claro, porque no es una situación, por ejemplo, si yo voy manejando el Transmilenio y me estrello y causo lesiones personales a las 120 personas que van de pie y las que van sentadas, ¿cierto? Es una situación de lesión culposa, es decir, yo no busqué que esas personas se lesionaran, yo no quería que se lesionaran, pero terminaron lesionadas por el accidente, ¿cierto? Eso es una lesión culposa. Más adelante, cuando veamos dolo y culpa, vamos a ver por qué es una lesión culposa, pero no es una ausencia de responsabilidad. Diferente es el escenario, por eso le preguntaba a Marcelo que hay que explicar muy bien el hecho y no cambiarlo, porque una cosa es que yo tenga una persona que, por ejemplo, se quiera suicidar, ¿cierto? Yo voy manejando mi Transmilenio y una persona se lanza a la vía y muere, ¿cierto? En ese caso, en principio no se analiza primero como fuerza mayor, sino como un problema de imputación objetiva, de nexo causal. En muchos casos como hecho exclusivo de la víctima. ¿Por qué? Porque es la víctima quien se puso en autopuesta en peligro, ¿cierto? Ese nexo causal, fíjense ustedes que no lo ocasiono yo, no lo inicio yo. Yo llevo mi ruta, voy a 100 kilómetros por hora y se me lanza una persona desde un puente o se cruza el semáforo en rojo, ¿cierto? Pues en este caso habría una puesta inicial en peligro de esa persona. Hay una autopuesta en peligro de esa persona. Es decir, hay un problema de imputación objetiva y de nexo causal, ¿cierto? Y en muchos casos, como hecho exclusivo de la víctima, vuelvo e insisto, es un hecho exclusivo de la víctima. Aquí ya no se analiza la actividad del sujeto activo, sino qué fue lo que hizo la víctima. Y en este caso, la base general
sí es cierto lo que dice Marcelo, uno también utiliza o se basa en el artículo 32 en el caso fortuito la fuerza mayor, pero fíjense que no es la base inicial del argumento, sino es algo adicional, ¿cierto? El conductor de Transmilenio va conduciendo normalmente, una persona se lanza intempestivamente a la vía y muere, ¿cierto? Lo primero que uno tendría que decir es si ese conductor creó ese riesgo jurídicamente desaprobado o el resultado ocurrió por una conducta súbita, autónoma e inevitable de la víctima. Entonces, si yo soy el conductor, pues yo diría, yo iba por mi carril, yo estaba respetando las señales, yo llevaba la velocidad permitida, estaba atento y la persona simplemente se arrojó de manera súbita. Es algo imprevisible e inevitable, ¿cierto? Entonces, lo más correcto es decir es que no hay una imputación del resultado al conductor porque el resultado se explica por la conducta de la propia víctima. Es la propia víctima que rompe esa atribución normal del hecho, ¿cierto? Entonces, fíjense que dentro del derecho civil, viéndolo desde el otro lado, también se ha dicho que la responsabilidad se desvanece cuando se rompe el nexo causal por una causa extraña. ¿Cuál es la causa extraña aquí? Pues la víctima, ¿cierto? La víctima, la culpa exclusiva de la víctima es el hecho de ese tercero, de esa fuerza mayor, de ese caso fortuito, ¿cierto? Que aunque se desarrolle en la rama del civil, pues la lógica es la ruptura causal. ¿Para qué? Para que nuestra cabeza sirva a entender que la culpa es exclusivamente de la víctima y es esa autopuesta en peligro. Miren lo que un caso que le pasó a una compañera de la universidad cuando estábamos estudiando el pregrado. Ella se sube con su novio, ella sabe que estaban en una feria en un pueblo, los dos estaban bebiendo, los dos están alcoholizados y se sube, él le dice, vámonos para la casa. Ella se sube a la moto, terminan estrellándose contra un muro. Yo tomo la decisión, yo me pongo en autopuesta en peligro sabiendo que él está alcoholizado, que va en una moto, ¿cierto? Yo me estoy colocando en autopuesta en peligro. Yo sé que puede pasar un accidente y aún así decido subirme y no evito nada. En lugar de irme en un taxi o evitar la situación, pues me pongo en esa autopuesta en peligro. Por eso es que cada caso se debe analizar con los elementos que se da. ¿Listo? Pero bien, Marcelo, por el ejemplo, muchas gracias. Listo. Entonces, la próxima clase vamos a empezar con la segunda ausencia de responsabilidad en adelante. Por favor, estudienla. Estudienla para que la podamos explicar y la podamos entender de forma fácil. ¿Listo? Edwin, cuando tenemos parcial nuevamente, que el tiempo va volando. Profe, según el calendario, estamos sería esta semana y la siguiente. Y las notas hasta el 21 de marzo habría plazo de... O sea que tendríamos parcial el siguiente fin de semana. Sí. eh, sí, señor. Oh, por Dios. Bueno, pues nos vemos en parcial entonces, compañeros, la próxima semana. Si es así. Sí, ¿Vale? fíjese, parciales, ¿Me segundo podrías corte del 9 al confirmar? 14. Y las notas hasta el 21 de marzo. Sí, entonces nos toca. Sí, creo que sí. Bueno, reviso y les cuento, ¿vale? Que estén Vale, bien profe, entonces, fin de una semana. consulta. Para la Señor. próxima, entonces, ausencia de responsabilidad que se le entrecortó, no le entendí bien, profe, qué pena. A partir de la segunda en adelante. Ok, Listo. Descansen. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Chao.